Bien, algunos problemas técnicos como siempre pasa. Bueno, el tema que voy a hablar con usted ahora es polipectomía del día a día. Esto del día a día tiene un sentido que es, no voy a hablar de nada demasiado difícil, demasiado complicado, no del gran pólipo, no de lo que solo pueden hacer los expertos, sino de lo que estoy seguro eh, hacemos y debemos hacer todos. Los tópicos son qué lesiones debemos extirpar todos casi siempre, cómo debemos extirparlas, eh, presentarle esto que ustedes seguro mucho ya conocen, la mucosectomía, polipectomía con nasa fría, que ha adquirido un rol muy relevante, tips and tricks, y por último conclusiones. ¿Qué lesiones debemos extirpar? Todo. Durante el mismo procedimiento en general existe un consenso en que la mayor parte de las lesiones menores de 20 milímetros, y estoy hablando en general del colon, ya sea pediculadas, sésiles o planas, deben ser extirpadas. Hay excepciones posibles, pero la verdad es que debemos estar preparados para hacerlo en la mayor parte de los casos. Y esta figura resume todo el rango de lesiones. Yo me voy a referir en esta oportunidad solamente a estas, a las lesiones diminutas y pequeñas, de menos de 10 milímetros. Y lo voy a hacer al menos por tres razones. La primera es que solo tengo 20 minutos. La segunda es que estas lesiones comprenden más del 85% de las lesiones que vemos, digamos, y que por lo tanto hacerlo bien o mal en esta área es muy importante. Y la tercera, porque esta es un área en la cual, que son las lesiones que parecen las menos importantes o las menos atractivas, es un área en la cual han habido cambios importantes en el último tiempo que todos debemos reconocer e incorporar. Estas guías clínicas de la ESGE, de la Asociación Europea de Endoscopía Digestiva, del 2017, plantea claramente qué debemos hacer con estas lesiones y cómo debemos hacerlo. Debemos eh, tratar de obtener una resección en bloc de todas las lesiones de menos de 10 milímetros y, como dije, esta guía debemos hacerlo mediante asa fría. Y la verdad es que la primera pregunta que surge es, ¿y la noble pinza de biopsia dónde quedó? Digamos? Porque en realidad, eh, si en estas lesiones no usamos la pinza de biopsia, ¿en cuál la usamos? Las cosas han cambiado. Esto es como lo que clásicamente hemos hecho o hemos utilizado para tratar las lesiones colónicas, las lesiones diminutas de menos de 5 milímetros, las resecábamos siempre con pinza de biopsia. Las lesiones pequeñas de entre 6 y 10 milímetros con pinza o asa caliente, y ya hacia más adelante, que no me voy a referir ahora, con asa caliente con inyección submucosa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que la ESI propone como estándar? Es que todas las lesiones de menos de 10 milímetros deben ser resecadas con asa fría, incluso aquellas muy pequeñas, de 1 o 2 milímetros, y propone que la pinza de biopsia solo debe ser reservada para lesiones muy pequeñas cuando la resección con asa fría no es posible. De manera que esto es un cambio sustantivo de lo que hemos hecho tradicionalmente. El tamaño importa y la posibilidad para decidir conducta hay que evaluar el tamaño, y los endoscopistas somos particularmente poco confiables en ese sentido. Hay múltiples estudios que muestran cómo los endoscopistas tendemos a sobreestimar el tamaño de la lesión, y todos tenemos la experiencia de que nos envían un pólipo que dice ser de 3 centímetros y que termina ser de 1 centímetro. Probablemente la forma más simple de hacerlo, porque es la más disponible, es esta: utilizar el tamaño de una pinza estándar abierta que alcanza los 6 milímetros y que es la que debemos utilizar en la mayor parte de los casos para evaluar el tamaño de la lesión y tomar decisiones. La ESI entonces recomienda resección con asa fría como la técnica preferida para sacar todos los pólipos de menos de 5 milímetros. Esta técnica tiene tasa alta de resección completa, y yo agregaría, y baja tasa de complicación, y yo agregaría, esto es muy importante, que claramente es mucho más rápida y más fácil resecar una lesión de menos de 5 milímetros con asa fría que con la pinza de biopsia. Y la ESI recomienda en contra del uso de pinza de biopsia, excepto en aquellos casos en los cuales la polipectomía sea técnicamente dificultosa o no posible con el ASA. Y esto no es solo la ESG, aquí hay un trabajo más reciente, una guía más reciente de la Fuerza de Tarea Multisecretaria de Estados Unidos, que también propone exactamente lo mismo para lesiones de menos de 10 milímetros, resección con asa fría, y solo usar los forceps, y ahí propone la multitask que solo usar jumbo forceps, si es que con asa fría no es posible hacerlo. ¿Y por qué se puede usar? Porque estos son dos estudios que muestran que el forceps jumbo o el asa fría son comparables en resección completa en lesiones pequeñas. Para mi gusto, el elemento más importante de esto es que cualquier técnica que uno emplee
hay aproximadamente un 10% de resección incompleta. Y esto es muy importante porque la resección incompleta, como vamos a ver, es un elemento de riesgo significativo, y esta es la base. A medida que aumentamos el tamaño de las lesiones, va aumentando la tasa de resección incompleta. De manera que es importante tener presente que siempre la resección incompleta es un problema que tenemos que tener presente y tratar de manejar. Este es un video de una lesión mínima. Ustedes la ven y estiman el tamaño, y probablemente se van a dar cuenta que cuando vean la pinza de biopsia sobreestimaron el tamaño. O sea, la lesión mide 2 milímetros. Y sí, una lesión de 2 milímetros, si está cerca del endoscopio, si uno es capaz de capturarla adecuadamente, uno tiene la sensación de que salió completamente, pero claramente no sabemos el margen, no tenemos la posibilidad de definir el margen cuando usamos la pinza de biopsia. Cuando la lesión está, como en ese caso, mucho más lejos, cuando no hemos alineado la lesión con el canal del endoscopio, extirpar estas lesiones pequeñas con pinza de biopsia es bastante complejo, o digamos, es bastante inexacto. Y ustedes van a ver que la mayor parte de las veces, aunque no lo parezca, una lesión de 2 milímetros queda residual, o sea, la resección es incompleta. Y por supuesto esto es más cierto todavía si es que la lesión es un poco mayor de tamaño, una lesión plana en melanosis, que sirve porque el límite se delimita muy claramente. Uno tiene la percepción de que con la pinza de biopsia fue resecada completamente, pero basta preocuparse un poco y, por ejemplo, usar inyección submucosa con agua para levantarla y darse cuenta que no, que queda la mitad de la lesión. Y completar la resección con pinza, por supuesto, es posible, y si este video les parece largo es porque esto es engorroso y largo. Uno se demora mucho más tiempo el que piensa en ir sacando la lesión con la pinza de biopsia. Por supuesto, si se lo propone, la mayor parte de las veces puede terminar haciéndolo, pero la resección es larga, es engorrosa y probablemente en muchos casos queda lesión residual. De manera que ustedes van a ver la diferencia de lo que ocurre cuando usamos azafría en una lesión que es muy parecida a la que ya les mostré. Una pequeña lesión también de 2 o 3 milímetros. Con el azafría uno puede capturarla con mucha más facilidad que la pinza de biopsia, y lo que es muy diferente, uno puede asegurar el margen. Ustedes ven que es evidente cómo esa lesión fue resecada completamente y no cabe ninguna duda. Algo en lo cual hay que acostumbrarse cuando uno usa azafría es a esto, que el aspecto final de la lesión no es muy bonito, que sangra. Esta protrusión blanca que ustedes ven ahí, les pido que se acuerden de ella porque nos vamos a seguir encontrando, que va desapareciendo, y ustedes ven como claramente queda un gran margen de resección. Ciertamente, si la lesión no está bien ubicada, como en este caso, también se hace más difícil hacerlo si la técnica no es adecuada, pero aún así es más fácil y más probable tener una resección completa de lesiones diminutas con el azafría que con la pinza de biopsia. Ustedes ven ahí que es más difícil que la acabo de mostrar, probablemente por deficiencias técnicas que les voy a puntualizar un poco más adelante. Tenía que sacar lesiones pequeñas con el azafría es fácil, pero es importante seguir ciertos principios técnicos. Alinear la lesión al canal de trabajo del endoscopio, eso sirve para la mayor parte de los procedimientos endoscópicos. Asegurar el margen, en este caso que estamos mirando, esperar que se relaje para poder poner bien el asa alrededor de la lesión, cerrarla con cuidado y cortar. Para esto requiere una coordinación adecuada, por supuesto, con el TENS. Y ustedes ven cómo el defecto que queda asegura nuevamente esa protrusión en el centro, asegura que la resección fue completa. De manera que la resección con azafría tiene ciertos principios técnicos que es necesario precisar y reconocer. Primero, y tal vez el 50% del procedimiento es alinear la lesión. Poner la lesión alineada entre 5 y 6 horas del reloj, porque ese es el lugar por donde salen está ubicado el canal de trabajo de la mayor parte de los colonoscopios. Esto se hace usando el torque y la rueda pequeña. Si uno torquea hacia un lado, la rueda pequeña va hacia el lado contrario, de esa forma uno puede girar, entonces hacer rotar el colon sobre el endoscopio. Segundo, posicionar el asa, dejando un margen de mucosa sana de 1 o 2 milímetros. Es muy importante trabajar lo más cerca posible del endoscopio, que no haya más de 2 centímetros del catéter del asa visible, y ojalá menos que eso. Tercero, fijar el extremo del asa o el catéter.
para poder fijar el margen. Si uno fija el extremo del asa, se lo voy a mostrar en unos videos cortos después, hay que avanzar el catéter para mantener el asa fija y poder capturar la lesión. Si uno fija el catéter, hay que cerrar el asa presionando el catéter de manera de mantener la posición. A veces succionar parcialmente el gas mejora la captura. La posición del extremo del catéter del asa define el nivel de cortar, por supuesto, siempre revisar el lecho buscando lesión residual para completar, y sobre todo no asustarse, porque como van a ver siempre sangra y siempre se ve feo. Esta es una lesión parecida a la que ya les mostré con melanosis coli, una lesión plana, pero ahora la vamos a manejar con el asa. Ustedes ven rotar de manera de alinear la lesión al lugar de salida del instrumento que vamos a emplear. Ustedes ven, estamos mirando menos de 5 milímetros de asa visible. Esto permite ser mucho más preciso, abrir el asa, posicionarlo alrededor de la lesión, asegurar el margen y cerrar controladamente el asa, regulando el margen que a uno le parece adecuado, que debe ser de 1 o 2 milímetros. ¿Ok? Ahí se produce un cierto descontrol con el TENS, probablemente que después, a medida que uno va trabajando, se va como mejorando esa parte. Y, como les dije antes, no asustarse, porque eso que siempre ocurre, que uno no lo ve con la resección con asa caliente, que siempre queda limpia, muy precisa, con asa fría queda así, como desflecado y sangra, y sin embargo esto no tiene ninguna importancia y no tiene ningún riesgo. Es un sangrado mínimo que se en el 90% de los casos más espontáneamente. La rotación es muy importante. Ustedes ven esa lesión que está al frente, eso no se puede hacer adecuadamente, se puede rotar por cualquier otro lado, digamos, pero el hecho es que es indispensable, siempre que se pueda, posicionar la lesión, alinearla al canal de trabajo del endoscopio. Y eso hace que lo que es difícil sea fácil y lo que es imposible sea posible, digamos, en una serie de procedimientos endoscópicos. Uno puede aprovechar a veces cuando hay contracción para capturar, digamos, ustedes ven con margen adecuado, con mucha facilidad, y hace absolutamente innecesario la inyección submucosa en estas lesiones pequeñas, digamos. Uno captura y deja un margen adecuado con facilidad, sangra, no se ve bonito, se ve mucho más bonita la resección con asa caliente que queda limpia, y sin embargo ese sangrado no tiene ninguna importancia porque se en forma rápida y espontánea. Aquí les voy a mostrar la captura fijando el extremo del asa. Ustedes ven como el extremo del asa se fija a la pared. En este caso es una lesión muy pequeña, la lesión es esa que está ahí, muy chiquitita, y uno mantiene fijo el extremo del asa y mueve el catéter para asegurar el margen que quiere. En este caso la lesión era tan pequeña que el margen no se necesitaba que fuera muy grande, uno puede levantar un poco el catéter de esta forma, manteniendo la punta del asa fija en la mucosa. ¿Ven? Se logra un margen adecuado y se puede resecar completamente la lesión. Ustedes ven como nuevamente tenemos esa protrusión blanquecina que ya hemos visto en varios casos. En este les voy a mostrar. Le iba a mostrar esto, pero no sé. Bueno, esta es la producción que estamos hablando. Esto es un estudio del grupo de Burke en Australia. Ustedes estuvieron un gran número de casos y con NASA Free vieron que en un porcentaje no despreciable se produce esto, que al principio uno piensa si es pólipo residual, si es un vaso visible, si es la pared, el colon que está capturada. Lo que ellos hicieron fue biopsiar estas lesiones y demostraron que en un 98% de los casos corresponde a muscular de la mucosa con submucosa. O sea, no es un pinzamiento de la muscular propia, sino que solamente de la muscular de la mucosa, y a veces con submucosa, de manera que es un pinzamiento muy superficial que no tiene ningún riesgo y no es motivo de preocupación.
Pasando ahora a las lesiones pequeñas, o sea, entre 6 y 9 milímetros, ahí la competencia del asa fría y el asa caliente. Este ha sido como el compromiso básico que todos asumimos. Todos pensamos que el asa fría tiene más riesgo relativo a hemorragia y que el asa caliente tiene más riesgo relativo a perforación, pero en realidad eso no es cierto. Lo que es cierto es que el asa caliente tiene más riesgo de perforación y también tiene más riesgo de hemorragia tardía, de dolor abdominal y de síndrome de postpolipectomía. Y por eso que la ESG incluye entonces esto, las bajas tasas de sangrado tardío, que el sangrado realmente es importante, que sangre cuando uno lo está mirando no tiene mucha importancia porque uno está ahí para controlarlo. El sangrado que pone en riesgo al paciente es el sangrado que ocurre a las 24 o a las 48 horas. Y el asa caliente tiene claramente más riesgo de sangrado tardío que el asa fría. Y por eso que la ESG sugiere asa fría para los pólipos de menos de 10 milímetros, porque hay un mejor perfil de seguridad. Aunque la evidencia en ese tiempo no había evidencia comparativa respecto a la eficacia, ahora sí hay un metaanálisis que está publicado recientemente que demuestra que la seguridad, o sea, la eficacia del asa fría en lesiones de menos de 10 milímetros es absolutamente comparable en el sentido de resección completa que el asa caliente. Ustedes ven aquí una lesión que es un poco de mayor tamaño, de más de 5 milímetros, la técnica es exactamente la misma, alinear la lesión, capturarla con el asa, obtener un margen adecuado que cuesta muy poco, cortar, ustedes ven, y después mirar la zona que, como ustedes ven cómo queda, feo. Pero esto no es un concurso de belleza, sino que de eficacia. Y en realidad no se ve bonito, pero es seguro, es eficaz y permite una resección adecuada, con margen adecuado en la mayor parte de los casos. Y acá les quiero mostrar una cosa un poco distinta. Esta es una lesión también de tal vez 8 o 7 8 milímetros, resección bajo agua. Lo que uno hace es sacar el aire del segmento de colon y inyectar agua. Para eso se requiere la bomba. Lo que uno consigue con eso es que el agua tiene un efecto muy importante que hace que la mucosa flote. Ustedes ven que ahí estamos bajo agua y ustedes van a ver como esa pequeña depresión que se ve ahí, esa es el efecto del chorro sobre la mucosa. Y lo cual demuestra cómo la mucosa está flotando en el agua, cosa que no ocurre cuando estamos bajo aire. Es como se ve el efecto del chorrito de agua, deprime la mucosa, y eso hace que la captura de la lesión sea muy fácil, porque la mucosa flota y se mete dentro del asa, hasta que uno lo ponga el asa alrededor de la lesión, sin necesidad de presionar, y lo que hay que vigilar es no tomar demasiado tejido. Esta ventaja de la resección bajo agua es más importante en lesiones de mayor tamaño que lesiones pequeñas, porque las lesiones pequeñas son habitualmente capturadas con facilidad, pero también se puede hacer. ¿Qué asa usar para resección con asa fría? Este es un estudio japonés que compararon el asa exacta de US Endoscopy con un asa de Olympus. Estas son dos asas dedicadas, son asas sin conexión para coagulación y que tienen 10 milímetros de diámetro máximo. Y en este estudio lo que ellos demostraron es que no había diferencia en las lesiones pequeñas, en menos de 5 o hasta 7 milímetros no había diferencia entre las dos asas, sí había en las lesiones más grandes, de 8 a 10 milímetros. La ESG sugiere, y yo comparto esa recomendación, que lo que uno tiene que usar es la asa con las cuales uno está más familiarizado. Es cierto que hay algunas razones que hacen pensar de que la asa dedicada que tienen, como esta, como la de US Endoscopy, que tienen un alambre más fino y un catéter más rígido, pueden ser mejores, especialmente para lesiones de un poco mayor tamaño, pero todos nosotros sabemos cuál es la situación que enfrentamos generalmente, que no tenemos lo que nos gustaría tener, sino que tenemos lo que tenemos. Y el punto ahí es que el asa dedicada a 10 milímetros ideal, pero el asa estándar sirve igual, y yo la mayor parte de las lesiones que he resecado, yo estoy haciendo esta resección desde hace ya varios años, digamos, es con el asa que está disponible. Yo no puedo usar cualquier asa para hacer resección con asa fría. La ausencia de una asa dedicada me parece que no es excusa. El objetivo de todo esto es la resección completa, que es el paradigma. Y para eso, en lesiones de menos de 10 milímetros, siempre hay que intentar resección en block, pero la resección incompleta es frecuente, aún en estas lesiones, más del 10%, y siempre hay que estar atento a detectarla y a completarla. Esta es una lesión pequeña del recto, que en realidad decidí inyectarla, lo cual, y esto es para mostrar que la inyección submucosa no siempre facilita las cosas. En el recto la mucosa es más
gruesa que en el resto del colon, y eso hace que la inyección, si bien ustedes ven, es una inyección submucosa perfectamente lograda, se levanta menos de lo que uno espera y rigidiza la mucosa. Y a veces entonces, en vez de facilitar la captura de la lesión, más bien la dificulta. En este caso ustedes ven como esta lesión pequeñita, la inyección submucosa más bien impedía o dificultaba la captura. De hecho, yo creo que en este caso fue más bien un factor que contribuyó a que la resección no fuera completa. Creo que habría resultado mejor sin haber inyectado, habría capturado con más facilidad. Pero el hecho es que la resección incompleta siempre es una posibilidad. Ustedes ven como, así que siempre hay que vigilar cuando uno termina la resección y estar seguro de que no quedó un remanente. Si queda, hay que completarla, en este caso, con asa fría para completar la resección y volver a mirar, y si aún queda, como en este caso, y por eso estoy mostrando este video, porque muestra el ejemplo de hacerlo, lo que se llama abulsión con pinza de biopsia, que puede ser con pinza caliente o pinza fría, pero es muy importante completar la resección. En este caso, que era una lesión de 6 milímetros, fue importante. Esta lesión tenía un cáncer intramucoso. Tenía que haber completado la resección, fue muy importante para poder asegurar la resección completa. ¿Por qué resección completa? Porque la resección incompleta es la causa posible de un gran porcentaje de los cánceres colorectales de intervalo y porque esa depende de nosotros, o sea, es evidentemente modificable. Ciertamente el riesgo de resección incompleta es mayor en los pólipos avanzados, que son de más de 10 milímetros con displasia de alto grado, con las lesiones de menos de 5 milímetros, que son las más frecuentes y que tienen muy infrecuentemente histología avanzada. Uno puede preguntarse si es tan importante resecar las lesiones pequeñas, si es tan importante lograr resección completa. Este es un estudio que no voy a detallar por razones de tiempo, pero que permitió identificar 150 cánceres de intervalo, o sea, cánceres que aparecen o que son encontrados en el intervalo de colonoscopías programadas, que era el fracaso del seguimiento endoscópico. Y ellos fueron capaces de buscar datos entre 36 y 250 de la colonoscopía previa. Es interesante porque más del 90 o casi el 90% de los casos en la colonoscopía previa a este cáncer que se había escapado, habían encontrado pólipos. La mayor parte de los pólipos estaban en el mismo sitio o adyacente al sitio donde se encontró posteriormente el cáncer. Y lo que es importante para esto es que la mayoría de estos pólipos no eran grandes, eran pólipos de menos de 10 milímetros, el 62%. De manera que esto sugiere que el riesgo de resección incompleta en lesiones no avanzadas también está asociada probablemente al riesgo de cáncer colorectal de intervalo. Así que debemos intentar resecar completamente todas las lesiones. Para ir terminando, ¿qué problemas podemos encontrar con el asa fría? Por suerte muy poco. Este es un ejemplo, una lesión pequeña, probablemente una lesión cerrada del colon derecho, de menos de 10 milímetros, resección con asa fría, la lesión está alineada, se obtiene el margen. En este caso se fija el nivel de corte y presionando el catéter, ustedes ven, eso logra fijar el nivel de corte y después cerrarlo. Probablemente la captura fue un poco mayor de lo que uno esperaba, y a veces pasa esto, que uno intenta cortar y no corta. Incluso intentando meter el asa dentro del canal, no corta. Y lo que ocurre generalmente es eso que ustedes ven ahí, el asa queda fija, encastillada, digamos, en esa prominencia de la submucosa, ahí. Y lo que hay que hacer ahí es simplemente abrir levemente el asa y sacarla, porque la mucosa ya fue cortada, de manera que la lesión ya está resecada. Ustedes van a ver ahora cómo al acercarse la lesión ya está resecada y está ahí, y lo que quedó es la submucosa pinzada. Ustedes ven, la lesión está completamente resecada. De manera que esto no tiene ningún riesgo y eso no es un pinzamiento de la muscular propia, sino de la submucosa, y lo único que hay que hacer en ese caso es abrir un poco el asa y retirarla. Si uno usa asa caliente, por supuesto no se da cuenta, porque el asa caliente corta eso, y si la captura fue de la muscular propia, la cortaría. Así que en realidad esto es una complicación que no tiene mayor riesgo y que no debe preocupar mucho. Y en este otro video, esta es una lesión muy pequeñita del recto. Aquí estamos en retrovisión, ustedes ven ahí, van a ver después el endoscopio, en retrovisión en el recto. La retrovisión es muy útil para hacer esto porque uno puede comprimir con facilidad retirando levemente el endoscopio, puede lograr margen fácilmente. Me costó encontrar un ejemplo de esta complicación, porque esta es una lesión muy chica en el recto, que fue resecada, por supuesto, sin problema, y en un adenoma. Después, al vigilar la resección completa, 2 minutos después, seguía sangrando.
un sangrado bastante leve, pero 3 minutos después seguía sangrando. La mayor parte del estudio se emplea el límite de 2 minutos para definir sangrado que requiere tratamiento. 4 minutos después seguía sangrando y yo estoy seguro que si no lo hubiera hecho nada, esta lesión iba a parar igual, pero simplemente en términos demostrativos, lo que uno debe hacer en este caso, por supuesto, si hay una hemorragia que no se detiene, es hacer hemostasia, en este caso con un clip. La gracia de la resección con asa fría es que el peor sangrado ocurre inmediatamente después de la resección y después solo va disminuyendo. De manera que si el sangrado no es arterial, lo más probable es que va a parar espontáneamente, y si es arterial se puede parar en el momento que uno está haciendo el procedimiento. Mensaje Doctor para la Roldán, casa. el tiempo nos está agotando. De biopsia, la verdad es que casi nunca a esta altura, y eso nos obliga a todos a pensar en cómo cambiar la forma como estamos manejando esta lesión. El asa fría podemos considerar la de New Kid on the Block, es de elección en todas las lesiones menores de 10 milímetros, y en eso hay acuerdo de las sociedades de endoscopía más importantes y de la fuerza de tarea más importantes del mundo. En lesiones de menos de 5 milímetros, porque la resección completa es mucho más frecuente y porque es más simple y más rápido que hacerlo con pinza de biopsia. En lesiones de 6 a 10 milímetros es más segura que la asa caliente y probablemente igualmente efectiva la extirpación con bajo agua, que yo estoy haciendo mucho en el último tiempo, que parece que es una gran adición a la mucosectomía. Está ganando terreno, aunque su principal utilidad es en lesiones de mayor tamaño, y el último mensaje es confirmar resección completa siempre. Muchas gracias.